Buenas tardes. Esta es la última clase de la parte de neumología. La estoy grabando porque lamentablemente tengo estoy enfermo y lógicamente de una manera u otra no voy a poder dar las clases de manera presenciales o de manera directa. Se va a ver la parte de lo que es el EPOC como tema y el examen va a ser neumonías y EPOC, dos temas. Básicamente el EPOC, como dicen, es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se va a caracterizar por una cierta resistencia o limitación al aire. El paciente va a tener disneas, va a tener distrés respiratorio, que no es reversible, ya que dicha enfermedad se va adquiriendo paulatinamente con el pasar de los años, tras estímulos externos que vamos a ver que son diversos, que pueden asociar desde una bronquitis simple hasta un proceso enfisematoso, sobre todo en pacientes fumadores, que son la primera característica de este hecho. El EPOC, en líneas generales, va a incluir dos patologías, dos procesos importantes: el enfisema y la bronquitis crónica. El enfisema, como tal, es una alteración anatómica donde va a haber una destrucción, un ensanchamiento, una lesión ya de manera irreparable a nivel de los alvéolos pulmonares. En cambio, la bronquitis crónica es un cuadro clínicamente caracterizado por tos de larga data, de 3 meses, por más de 3 meses por 2 años consecutivos. Lógicamente, la bronquitis crónica, como dice su nombre, va a abarcar las vías respiratorias finas, en las cuales va a estar estrecha los bronquios finos. Una bronquitis crónica tiene que tener de antesala una bronquitis aguda. Las bronquitis agudas son procesos respiratorios principales y tenemos que tratar de controlar y evitar lógicamente la bronquitis crónica, que es tos de manera de larga data. Epidemiológicamente, el EPOC es la cuarta causa de muerte en Estados Unidos por patología pulmonar, ya que más o menos va a afectar a 10 millones de personas, sobre todo por los hábitos y posteriormente también por el trabajo que pueden haber realizado, o el cigarrillo en este caso. Es una enfermedad que adquiere cada vez más importancia en todo el mundo y que es conllevado incluso un problema de salud pública por el alto recurso económico que necesita y por los procesos propiamente tal vez no remediables en el paciente. Sugieren que esta neumopatía pasa al tercer lugar como la causa más frecuente de muerte, si vale el término, en el mundo en el año 2020. Es más prevalente en varones que en mujeres, esto también por el mismo trabajo y el mismo cigarrillo. Entre los factores de riesgo, como ven en la imagen, el cocinar, el trabajar con leña, humo, el tabaquismo, la segunda causa, la ocupación, la contaminación, la hiperreactividad bronquial, las infecciones respiratorias, la exposición pasiva al humo del tabaco, la deficiencia de alfa-1 antitripsina, que vamos a ver sus características más adelante. ¿Qué es la deficiencia de alfa-1 antitripsina? Básicamente se ha descrito de que existen muchas variantes a nivel de lo que es la parte inhibidora de la proteasa, que va a codificar a la alfa-1 antitripsina. Lógicamente, este a nivel pulmonar va a tener su factor alélico M, alélico S y alélico Z.
donde se va a vincular con niveles normales de alfa-1 antitripsina, donde puede existir una disminución leve de los niveles, lógicamente una disminución extrema también de estos mismos niveles. Surgen con frecuencias mayores del 1% en casi todas las poblaciones de raza blanca. Entonces se asocia el déficit de alfa-1 antitripsina a la presencia de POC, de manera no reversible y sí de manera lamentablemente evolutiva, crónica, conllevando a la muerte del paciente. Solo el 1 al 2% de las personas con EPOC van a heredar, van a tener este déficit de alfa-1 antitripsina, pero estos pacientes van a demostrar que los factores genéticos influyen de manera profunda en la predisposición que aparezca el EPOC. Los fumadores con una deficiencia importante de alfa-1 antitripsina, sobre todo aquellos que fuman por el factor de la nicotina, la parte de lo que son la parte alveolar, etc., son más propensos a tener un EPOC en etapas tempranas de su vida. El laboratorio detecta la deficiencia de alfa-1 antitripsina en la medición de las concentraciones de dicha enzima en suero por estudios inmunológicos. Esa es la única forma de poder identificar lógicamente este déficit, que es por un factor inmunológico que lamentablemente algunos países se sienten cohibidos y no existe la forma de poder realizarlos. El tratamiento para este déficit de alfa-1 antitripsina es pues lógicamente administrar la alfa-1 antitripsina, ya, y de esa manera pues se administra de forma semanal por goteo intravenoso para tratar de mejorar la parte alveolar y por ende disminuir la progresión y la lesión en dicho sistema. Fisiopatológicamente, ¿qué sucede? Hay una obstrucción de las vías respiratorias, va a haber una hiperinsuflación propiamente alveolar y una alteración a nivel de lo que son los cambios de los gases. Como dice, la obstrucción de las vías respiratorias se cuantifica con una espirometría. Las personas con obstrucción del flujo se va a ir vinculando al EPOC y va a mostrar una menor coeficiente del BEF y del lo que es el BEF1 y el FBC a largo plazo. En la hiperinsuflación va a haber un atrapamiento de aire, un intercambio gaseoso totalmente inadecuado, irrelevante, pérdida de la retracción elástica del pulmón, incremento del volumen residual y la capacidad pulmonar total. La hiperinsuflación va a ayudar a compensar la obstrucción de las vías respiratorias. Sin embargo, la insuflación excesiva puede desplazar el diafragma hacia abajo. El intercambio de gases se va a ver alterado y va a haber cuadros de hipoxia o cuadros de exceso de CO2 en sangre. ¿Cuáles son los aspectos patológicos de las vías respiratorias? Básicamente, pues los aspectos patológicos va a abarcar las vías gruesas o bronquios, la hiperplasia de la glándula mucosa, la hiperplasia de las células caliciformes, la metaplasia escamosa, las anomalías ciliares y la acumulación de neutrófilos. Son cambios que se van a ir dando paulatinamente como factores de adaptación, de compensación para tratar de disminuir la agresión, que a la larga lógicamente sabemos que la adaptación no se va a dar de buena manera y a la larga el paciente va a tener mayor distrés o mayor problema respiratorio. Las vías respiratorias de menor calibre, el sitio en el que se aumenta la resistencia de casi todas las personas con EPOC, son las vías respiratorias que tienen 2 milímetros de diámetro o menos. Lógicamente en estas vías más chiquitas van a existir ya alteraciones, si vale el término, displásicas, metaplásicas, donde va a haber una metaplasia de las células caliciformes, de las células claras, que van a secretar factores tensioactivos, infiltración de los fagocitos mononucleares, hipertrofia del músculo de la fibra lisa, acumulación de neutrófilos. Estas anomalías pueden estrecharse en calibre interior al originar un exceso de moco, edema e infiltración de las células desde el punto de vista propiamente neumocítica. El parénquima pulmonar, pues va a haber una destrucción de los espacios y no va a haber un intercambio gaseoso. Los bronquios respiratorios, los conductos, todo se va a ver alterado. Las paredes se van a perforar y luego se van a obliterar. Los macrófagos se van a acumular en los bronquios respiratorios de los fumadores jóvenes. Va a aumentar el número de linfocitos T, sobre todo los linfocitos CD8, en los espacios alveolares de los fumadores, que va a conllevar a tener un tipo de alteración, si vale el término, de un proceso inflamatorio propiamente linfocítico.
A la larga esto va a ocasionar lesiones a nivel alveolar, como es el enfisema, que los enfisemas se pueden dividir en centroacinares, paraacinares y paraseptales. La diferencia es que el centroacinar va a afectar el bronquio respiratorio y el alveolo, respetando siempre la parte distal. El paraacinar va a afectar las porciones centrales y periféricas, y el paraseptal afecta la porción distal, adyacente a la fibrosis, la cicatrización y las atelectasias, donde voy a tener alteraciones en el flujo, alteraciones en la oxigenación, alteraciones en la vascularización, que eso va a conllevar a tener más alteraciones sistémicas. El humo del cigarrillo ocasiona lesiones en los neutrófilos, en los macrófagos, como reclutamiento de las células inflamatorias, donde voy a tener una degradación propiamente de la membrana celular. Y esto que va a suceder, una destrucción del pulmón. Esa destrucción del pulmón se va a manifestar como enfisema, reparación, enfisema, reparación, y a la larga lógicamente zonas fibróticas y mal intercambio gaseoso. La fisiopatología de la bronquitis crónica, pues paciente que fuma cigarrillo, nicotina, parte laboral, epitelio bronquial, macrófagos alveolares, linfocitos CD8, neutrófilos, proteasas, que a la larga esto van a ocasionar un proceso inflamatorio generalizado, dando una destrucción de la pared alveolar, hipersecreción de moco y broncoconstricción. No olvidemos que para la broncoconstricción, broncodilatadores, para la hipersecreción de moco, algún antihistamínico, la destrucción de la pared alveolar que hay que tratar de evitar porque es de manera irreversible. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? La tos es la primera manifestación clínica. Esta tos es crónica, lógicamente, por la bronquitis crónica. La expectoración, que a un principio puede ser de características salivales, blancuzcas, para posteriormente, dependiendo del cuadro, ir evolucionando y tornarse un color ya verdoso. La disnea progresiva persistente que empeora en el ejercicio. La exploración física, pues hay que buscar signos de tabaquismo activo, el cambio de color en los dedos. No olviden que el tabaco deja las uñas medio amarillentas, la piel un poco de los dedos, la textura alterada, prolongación de la fase expiratoria. Voy a empezar a tener un tórax en tonel, sibilancias a la auscultación, sifosis central, respiración propiamente de labios fruncidos, como si estuviéramos silbando en caso sobre todo de un enfisema. Respiración rápida y superficial, uso de músculos accesorios en la respiración. Lógicamente la frecuencia respiratoria aumentada como un factor de compensación. Entre las características clínicas del EPOC se pueden dividir en dos, en los famosos soplador rosado y el famoso abotagado azul. La diferencia del soplador rosado es de que es característico de un proceso enfisematoso, y el abotagado azul es bronquítico crónico. El aspecto del paciente, hay que ver que uno es delgado, taquimeico, el otro es obeso. La tos, uno tiene una tos discreta con expectoración escasa, tos frecuente y abundante con expectoración, una disnea intensa, en un caso y en el otro una disnea de características ligera, la hipoxemia ligera hasta fases avanzadas, moderado, severa. Solo en fases avanzadas puede existir hipercapnia en uno y en el otro no. La policitemia se va a ver más frecuente en la parte de los abotagados azules por la mala oxigenación, en cambio en el enfisematoso no. El cor pulmonar es más frecuente en la parte de los abotagados o el bronquiolítico crónico y no así en el enfisematoso. En la radiografía el tórax sucio con datos de hipertensión pulmonar y lógicamente la hiperinsuflación con bulas, vascularidad disminuida en uno u en otro. Características del soplador rosado y del congestivo azulado. No olvidemos que el soplador rosado es enfisematoso y el abotagado azul es un bronquiolítico crónico. Entonces, lógicamente el enfisematoso es delgado, flaco, con problema ya respiratorio, y el otro ya tiene un problema azulado, que es muy diferente entre uno u otro. Uno es enfisema y el otro es un proceso bronquítico. Existen criterios para poder cualificar lógicamente el EPOC. Estos criterios son los criterios GOLD, que son criterios internacionales donde se los clasifica de 0, 1, 2A, 3 y 4
a la parte de lo que es el EPOC. Se los clasifica de acuerdo a lo que son los datos de la espirometría y los datos de los síntomas como la tos, si tiene o no producción de esputo o qué color es. Lo más llamativo es la espirometría. Si ustedes ven ahí, por ejemplo, en una fase 3 que es de una intensidad grave, tengo un BEF1, un FBC menos de 0,7 y 30% menor, ya o igual del BEF1 y menos del 50 del valor previsible. O sea, ya tengo alteraciones en la oxigenación y tengo alteraciones en la ventilación. ¿Cómo diagnostico? Pues lo primero, los síntomas: tos, expectoración, disnea. Y segundo, los hábitos, preguntar si fuma, si ha trabajado con polvos, tierras, etcétera. Y para poder cualificar de acuerdo a lo que es los GOLD, sacar lo que es una espirometría. Y de esa manera ver en qué estadio está y ver su misma forma de tratamiento. La espirometría, como ya saben, es una prueba mandatoria para toda patología respiratoria. La radiografía de tórax también es otra prueba mandatoria, donde nosotros vamos a encontrar signos de tipo de bulas claras, borramiento de trauma vascular, alteraciones del parénquima, hiperlucidez, sugerencia de presencia de enfisema. Los mayores pulmonares y volúmenes del diafragma sugieren, lógicamente, alteraciones propiamente de hiperinsuflación, que esto a la larga puede ocasionarme pues que empiece a retener mucho oxígeno, no elimine buenos CO2 y a la larga puedo tener cuadros de hiperventilación. Como ustedes ven ahí, hay un borramiento de la trama vascular, hay una hiperlucidez, se ve más claro, se ve como que más nítido. Los aplanamientos del diafragma, ya no hay la cúpula diafragmática, sino ya está aplanado por la parte propiamente respiratoria. Y los campos pulmonares pues están ventilando más. Entonces, lógicamente, estoy frente a un paciente con EPOC de características lógicas enfisematosas. La tomografía pues es un método definitivo, ya les digo, es bueno pedir tomografía de manera rutinaria. El método definitivo para confirmar la presencia o ausencia del enfisema. No se considera un estudio de rutina, pero a veces salva mucho o ayuda bastante. Se hace la tomografía cuando no hay una congruencia entre lo que es la radiografía y la espirometría. En caso de anormalidades en las visitas propiamente los rayos X de tórax, pacientes con protocolo de cirugía o con otro tipo de lesiones, también hay que tratar de evitar y compensar este sistema. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento pues lógicamente interrumpir el tabaco, dar oxígeno y si el caso fuera pues cirugía de reducción de volumen pulmonar, sobre todo en pacientes selectos que cursen con algún tipo de enfisema en alguna fase recuperable. La farmacoterapia. ¿Qué nos dice la farmacoterapia? Básicamente pues lo más recomendable, los broncodilatadores, entre ellos los anticolinérgicos que disminuyen la concentración del músculo, la contracción del músculo liso al antagonizar el tono colinérgico endógeno. De acción corta como el bromuro dipatropio con receptores muscarínicos M2. De acción prolongada el bromuro de triotropio como receptores M1 y M2. Puedo usar los agonistas beta 2 adrenérgicos también, que van a relajar la parte de la musculatura de la vía aérea, según los receptores beta 2 adrenérgicos. Dar salbutamol, terbutalina, fenoterol, salmeterol. La vía inhaladora pues puede ocasionarme temblores y taquicardia. Y el bloqueo de los mastocitos broncodilatadores pulmonar, mejoría de la función ciliar y el aclaramiento mucociliar. Corticosteroides. Se indica en pacientes que tienen una mejoría del BEF con el medicamento durante las exacerbaciones y recaídas frecuentes. Inhalados: beclometasona, budesonida, fluticasona, triancinolona. Los sistémicos por la prednisona, la metilprednisolona y la hidrocortisona. Que esto lo que va a hacer es simplemente mejorar, como se ha visto, el BEF por el proceso propiamente broncodilatador. La teofilina, un gran fármaco, pero que hoy en día no se está usando mucho por los efectos que puede contener. Su efecto primario es broncodilatador, relaja la musculatura lisa, bronquial al aumentar el MP cíclico en el interior de la célula, agoniza las prostaglandinas y bloquea los canales de calcio. Potencial tóxico,
Otras acciones: aumento de la contractibilidad diafragmática, náuseas, taquicardia y temblor, que son los efectos más lesivos o más dañinos, sobre todo por el uso de lo que es la teofilina. Oxígeno, pues está indicado el oxígeno, sobre todo cuando hay una hipoxia en reposo o cuando la saturación de oxígeno es menor de 88 o 90, con signos de hipertensión pulmonar o insuficiencia cardíaca derecha. Ahí debemos administrar oxígeno como tratamiento. La oxigenoterapia aumenta la sobrevida de pacientes con EPOC, mejora de una manera u otra y se recomienda usar al menos 15 horas al día el oxígeno para tratar de mejorar lógicamente la sobrevida. Antibióticos, sobre todo en caso de exacerbaciones, cuando hay infecciones sobreagregadas por estreptococo, neumonía, hemófilos influenza, moraxella catarrales, como la amoxicilina más glabulánico, cefuroxima, citromicina, telitromicina, ciprofloxacina, moxifloxacino, gatifloxacino. Estamos viendo de que son amoxicilinas betalactámicos más inhibidores de las betalactamasas, cefalosporinas de tercera a cuarta generación, macrólidos, quinolonas, fluoroquinolonas, como tratamiento, sobre todo cuando hay una exacerbación o una reagudización de un proceso base. Eso sería toda la parte de lo que es el tema. Gracias por la atención. Disculpen la informalidad. Y como les decía, el examen pues es de neumonías y este tema que es poco.